Las crisis de salud pública han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad, ocasionando efectos dramáticos sobre la población. En este video, Proyecto Panaca presentará la historia de las epidemias en América y en el Perú. Las primeras epidemias registradas en América fueron producto de la interacción social entre los invasores europeos y los nativos indígenas, siendo los primeros portadores de agentes patógenos como la viruela, el sarampión y la gripe. Enfermedades que, a decir de Diego Álvarez Chanca, médico que acompañó a Colón en su segundo viaje, afectaban mucho más intensamente a los indios que a los españoles, debido a la falta de inmunidad a las enfermedades del viejo continente. La gripe fue la primera enfermedad epidémica que llegó a América de la mano de Cristóbal Colón, durante su segundo viaje en 1496. Según Fray Bartolomé de las Casas, a causa de este mal, murieron tantos indios que no se podían contar. Esta enfermedad se expandió desde las Antillas a todo el continente. La viruela. Antes de la llegada de Francisco Pizarro al Tahuantinsuyo en 1518, la viruela ya había arrasado con más de 40.000 nativos de las costas centroamericanas, traída por un africano infectado dentro de las tropas de Pánfilo de Narváez, llegando a Sudamérica por el norte y contagiando mortalmente al Inca Huayna Cápac en 1524, quien se encontraba establecido en Tumibamba, Quito, siendo afectado también el Lauqui heredero Ninan Cuyochi, quien murió días después que su padre, originando la lucha de sucesión entre Huáscar y Atahualpa. El cronista Juan de Betanzos describiría la enfermedad como una mezcla de sarna y lepra que le quitó al Inca el juicio y el entendimiento. El traslado del cuerpo del Inca al Cusco probablemente expandió la infección a la capital del imperio. Los indígenas, al no conocer la enfermedad, se lavaban muchas veces, agravándola y falleciendo por miles, desapareciendo entre el 30 y 50% de la población andina. Esta enfermedad, al diezmar a la población indígena, contribuyó a que la invasión española se diera con mayor rapidez y eficacia, siendo usada luego del colapso del Tahuantinsuyo como instrumento de sometimiento para los nativos. La propagación de la viruela se produjo también en 1536, durante la rebelión de Manco Inca, primer Inca de Vilcabamba, quien durante el sitio de Cusco reunió un ejército de miles de soldados, configurándose así las condiciones para el contagio y muerte de los combatientes, situación que fue aprovechada por los españoles para atribuir a este hecho un castigo divino por parte de la Virgen María y del apóstol Santiago. En 1803, durante el coloniaje y bajo el reinado de Carlos IV, partiría de España una delegación de 20 niños y médicos, llamada Expedición de los Niños de la Viruela, quienes portaban en sus brazos unas úlceras que secretaban el virus de la enfermedad de las vacas, llamada viruela vacuna, inoculados mediante el método Jenner. El fluido de las úlceras serviría para iniciar en el Virreinato del Perú la lucha contra la viruela. El sarampión. Arribó a América con la expedición de Juan de Aguado en 1495, extendiéndose de Centroamérica a todo el continente. Bautizado por los indígenas como la pequeña lepra, también facilitó la invasión española al tener efectos nefastos sobre la población nativa. El tifus. Enfermedad que manifestó sus primeros casos en 1496, transmitida por piojos parásitos de los humanos, que si bien ya existía en la América precolombina, tenía escasa mortalidad porque su contagio era de animal a humano, mientras que la especie europea era más lesiva al contagiarse de humano a humano, llegando a un punto máximo de expansión durante los años 1533 a 1572. Según Hernando Colón, su padre, Cristóbal, arribó a América ya infectado de este mal. A fines de 1920, el tifus volvió a convertirse en una enfermedad endémica debido a las precarias condiciones de vida que se llevaban en los Andes del Perú, al hacinamiento y a las bajas temperaturas de regiones ubicadas por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. No fue hasta la década de 1950 en que se combinó la vacuna con un insecticida efectivo. La fiebre amarilla. Enfermedad endémica de las zonas selváticas de Sudamérica. Es posible que existiera antes de la invasión europea, ya que según el obispo Diego de Landa, existió una epidemia entre los indígenas en 1480. Sin embargo, algunos autores atribuyen un origen africano a esta enfermedad, aduciendo que el mosquito transmisor no existía en la América precolombina, y sí en los territorios de África Oriental y el Golfo de Guinea, de donde fueron trasladados muchos africanos como esclavos a América. En 1498, durante su tercer viaje, Cristóbal Colón pasó por el archipiélago de Cabo Verde,
abandonando rápidamente la isla de Santiago, calificándola de enfermísima, por enfermarse tanto él como su tripulación de lo que identificaron como fiebre amarilla. En la década de 1850, esta enfermedad reapareció, teniendo un impacto desastroso en la ciudad de Lima. Paludismo o malaria. Durante la campaña libertadora de José de San Martín en 1820, muchos soldados comenzaron a padecer diversos síntomas que hicieron poner en riesgo la causa patriota. El paludismo empezó a realizar bajas importantes en el ejército libertador, sobre todo durante su estancia en Huaura, donde los lodazales emitían un vapor altamente nocivo para la salud de las tropas, puesto que en ellos habitaban los mosquitos, cuya picadura provocaría una epidemia de paludismo que atacaría incluso hasta el mismo libertador. En 1932 se inició la más terrible epidemia de malaria en el Perú, teniendo como foco el departamento de Cusco. La verruga peruana, también conocida como la fiebre de la oroya o enfermedad de Carrión, es un mal endémico originario de las zonas andinas. En 1875, un brote apareció entre los obreros de la construcción del ferrocarril central del Perú entre Lima y La Oroya, siendo mortal para la mayoría de los infectados, que fueron alrededor de 10.000 peruanos. Así, al no encontrarse una cura, en 1885, el estudiante de medicina Daniel Alcides Carrión decide autoinocularse la secreción de una verruga de la paciente Carmen Paredes, describiendo los detalles de los síntomas que presentaba, estableciendo un origen común entre la verruga y la llamada fiebre de la oroya. Carrión llevó sus anotaciones hasta los últimos días de su enfermedad, falleciendo el 5 de octubre de 1885. La peste bubónica. En 1903 se desató una terrible epidemia transmitida por la picadura de las pulgas de ratas infectadas, extendiéndose en Lima y en los principales puertos, llegando a infectar a unas 18.000 personas. Esta peste duró hasta 1930, haciéndose visibles las deficiencias de la vida urbana, tugurizada e insalubre. El origen de esta peste se atribuye a la embarcación Serapis de Van Gogh, foco de la pandemia que en 1902 desembarcó en el Callao más de 10.000 sacos de arroz. La gripe española. Se dice que apareció en Kansas, Estados Unidos. Sin embargo, no se sabe con certeza el lugar de su origen. Lleva el nombre de gripe española debido a que el rey Alfonso XIII de España cayó víctima de esta enfermedad y al ser el primer caso conocido, se atribuyó su origen a España. Pero lo cierto es que en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, esta gripe ya se había cobrado víctimas. En 1918, esta epidemia afectó a más de 100 millones de personas en el mundo, produciendo en el Perú una alta mortalidad respiratoria de más de 53.000 peruanos. El cólera. Enfermedad que amenazó las ciudades americanas durante el siglo XIX, debido a la inexistencia de desagües subterráneos, siendo usadas las acequias o el río Rímac como vías para deshacerse de los excrementos, convirtiéndose así en focos de transmisión de enfermedades, puesto que esas mismas aguas eran usadas para el riego y lavado de ropa. El ejército libertador de José de San Martín no fue ajeno al contagio de esta enfermedad, sufriendo los soldados los estragos de los síntomas durante su estancia en Huaura. Sin embargo, no sería hasta 1991 que esta enfermedad mostraría su peor rostro, infectando a 322.562 peruanos, de los cuales llegaron a fallecer cerca de 3.000, sobre todo en la costa del país. El 8 de febrero de ese mismo año, se declaró en emergencia por 120 días a todas las ciudades del litoral donde se hubiera manifestado la enfermedad. El dengue. Enfermedad que, según los registros, habría producido epidemias en Centroamérica por los años 1635 y 1699, extendiéndose por todo el continente americano hasta llegar al Perú aproximadamente en 1700, que es el año desde donde se conocen reportes de los brotes. En 1956 se pensó haber eliminado al mosquito transmisor. Sin embargo, se produce un reingreso, ocasionando una epidemia en 1990, atacando a la Amazonía y a las ciudades de la costa. Desde octubre de 2019 se han producido nuevos brotes, registrándose en la actualidad más de 5.000 casos y más de una docena de muertos. La desolación y sufrimiento dejadas por las epidemias a lo largo de la historia han sido lecciones convertidas en oportunidades de superación y cambio.
La humanidad ha aprendido a vencer cada una de estas emergencias mediante la solidaridad, responsabilidad y prevención. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia.